lingüismo ejerce una mayor influencia. En su opinión, ¿qué problemas plantea la educación en dos lenguas? ¿O en más? La educación en más lenguas, en dos o en más lenguas, evidentemente es más complicada, requiere un mayor esfuerzo y todo lo que requiere mayor esfuerzo, digamos, es más cara. Pero por otra parte es inevitable. En los territorios donde hay, en las comunidades autónomas españolas, donde hay dos lenguas cooficiales, evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta en la educación. Normalmente en estos territorios hay leyes llamadas de normalización lingüística que proponen que al final del periodo escolar, escolares han de conocer las dos lenguas. Esto es perfectamente posible de realizar, pero hay que ponerse en la tarea y conseguirlo. La verdad es que con los años que han transcurrido en todas partes se ha avanzado bastante en esta dirección y todo parece indicar que este proceso seguirá avanzando. Por otra parte, ni en estas comunidades es posible renunciar no ya a estudiar una lengua extranjera, lo cual en este momento todo el mundo lo considera como necesario, sino que si no queremos caer, como decía, en la dictadura del inglés, lo que propone la Unión Europea es que los europeos aprendan dos lenguas extranjeras. Esto evidentemente es un poco más complicado, no digamos en las comunidades de lengua propia, pero pedagógicamente es posible si se ponen los esfuerzos necesarios. ¿Cuál considera usted que es la edad más apropiada para aprender una segunda lengua? Está claro que cuanto antes mejor, esto no hay quien lo duda. El ejemplo, digamos, perfecto de aprendizaje de otra lengua y convertirse plenamente bilingüe son los niños que aprenden una segunda lengua ya en casa. El niño pequeño tiene una flexibilidad de adaptación, no digamos fonética. El acento auténtico solo se aprende muy pronto. Y por otra parte, los métodos modernos llamados comunicativos, cuando se prestan más, es justamente así, aprendiendo como jugando. De manera que está claro que el aprendizaje hay que comenzarlo lo antes posible. Entonces cuando ya somos mayores, renunciamos al aprendizaje de otra lengua. No, esto no quiere decir, porque entonces los mayores normalmente tienen éxito en la medida que están motivados, y la motivación es muy clara. Es mucho más que en la escuela. En la escuela los niños a menudo llega un momento en que se aburren de aprender otra lengua. En cambio el adulto que lo aprende es que sabe el interés que para él tiene. Y esto claramente compensa la mayor flexibilidad del más pequeño. Profesor, en un mundo cada día más interrelacionado, en el que el aprendizaje de una segunda e incluso una tercera lengua es una necesidad prácticamente, ¿cómo se puede conciliar la defensa de la cultura autóctona con la integración de una cultura cosmopolita? Mira, esto es el problema de nuestro tiempo. Estamos avanzando hacia un mundo cada vez más uniforme, porque no solo las posibilidades de desplazamiento de personas y de productos son cada vez mayor y por tanto manejamos todas las mismas cosas, sino sobre todo porque el intercambio de información en este momento ya es mundial. Y la gente aquí está pendiente de las cotizaciones de la bolsa en Tokio o Nueva York. Realmente la economía no tiene fronteras y por tanto tampoco lo tienen muchas otras cosas. Pero precisamente por esto se producen reacciones de defensa a la propia identidad ante la impresión de quedar anegado en este mar indiferenciado. Entonces el problema para nuestro tiempo es justamente esto: cómo combinar el ser ciudadanos del mundo y al mismo tiempo mantener una cierta identidad. Entonces, desde mi punto de vista o de lo que estamos diciendo, yo creo que la cosa está clara. Hay que enseñar
otras lenguas. Y en el caso esto de comunidades autónomas con una lengua propia y además el español como lengua oficial, hay que enseñar las dos, pero enseñar estas lenguas o las lenguas extranjeras que se añadan, no como un proceso de sustitución o de oposición, sino como un enriquecimiento. Y, en último término, utilizar la clase de lengua como vehículo para reforzar la solidaridad, la tolerancia y, digamos, una cultura universal. ¿Qué renuncias en lo que a la propia cultura se refiere exige la integración en la Unión Europea? Por lo que yo vengo diciendo, no tiene que exigir ninguna. Y además, ya está claro que intentos de hacer una Unión Europea imponiendo un patrón único en este aspecto, en la cultura o en el de la lengua, produce un rechazo inmediato. De ahí, como decía, el rechazo de los países de Europa a admitir que el inglés fuese su lengua única. No tanto por lo que implica de referencia a Inglaterra, sino porque el inglés es la lengua de Estados Unidos y, en último término, de el poder hegemónico en el sentido económico. Entonces, bueno, está claro que los intentos de poner diques a esta presión, lo que se está discutiendo estos días de los productos audiovisuales, el poner cuotas para que haya tal, todo esto va en esta dirección. Y creo que es justo que sea así. Las lenguas son iguales teóricamente en derechos, no son iguales en cuanto a su peso económico y político, y hay que proteger a las débiles frente a las fuertes, de la misma manera como el mercado común protege las regiones agrícolamente desfavorecidas, compensándolos para lograr una cierta igualdad de oportunidades. La lengua, además de formar parte de la identidad cultural y nacional de una comunidad, ¿cree que se puede considerar como una forma peculiar en la que cada comunidad piensa y expresa su visión del mundo? Bueno, la pregunta es un poco redundante. Quiere decir, si la lengua efectivamente expresa la cultura propia, la cultura es justamente una manera de ver el mundo y la realidad, de manera que esto evidentemente es así. Evidentemente, a través de la lengua, de alguna manera, vemos y organizamos el mundo, porque detrás de la lengua hay toda una tradición. Lo que ocurre es que esto es así, pero no exclusivamente así. Esto es más verdad en unos aspectos que en otros. Un libro de geometría puede estar escrito o de física atómica en inglés, en español o en catalán, dirá lo mismo. Quiero decir, son habas contadas la organización de los conceptos geométricos. En el extremo opuesto, una poesía lírica es difícilmente traducible. Y entre estos dos extremos hay toda la variedad de productos culturales. En dos lenguas diferentes no se dice exactamente lo mismo, lo cual no quiere decir que se digan cosas radicalmente distintas, entonces no nos podríamos entender nunca. La traducción siempre es difícil, nunca es perfecta, pero de alguna manera siempre es posible bastante como para entendernos. ¿Cómo condiciona el aprendizaje de una u otra lengua el desarrollo de la personalidad? En la medida en que lo que he dicho es cierto, el aprender otra lengua no es solo aprender mecanismo de comunicar con otros. Aprender otra lengua quiere decir familiarizarse con otra cultura, con otra manera de pensar, entender mejor a otros posibles individuos. De tal manera que, dicho así, en realidad el aprender otra lengua y el ser capaz de expresarse en otra lengua,
quiere decir simplemente, o quiere decir precisamente, un enriquecimiento de la personalidad que puede, desde su propio centro, asimilar otros conceptos. Lo que pasa es que el adquirir otras lenguas, o sea, el convertirse en bilingüe, no siempre ocurre así, no siempre es exclusivamente positivo. Pongamos un ejemplo claro: el emigrante, cuando llega a otro país, el primer problema que tiene es aprender la lengua. Y fácilmente, si el emigrante está en una situación como de minoría discriminada, se le plantea el dilema, es decir, bueno, yo procuro aprender esta nueva lengua, integrarme en esta sociedad lo más posible, para lo cual procuro olvidarme de dónde venía y hablar lo menos posible con ellos, porque así no aprenderé nunca, etc. O al revés, creer que en esta sociedad no me van a admitir en realidad nunca, y lo que hago es al revés, encerrarme entre los míos, mantener mi identidad. O bien, pasarse la vida dudando y no saber si es mejor tal y cual. Para este hombre, evidentemente, el ser bilingüe, el estar en una situación bilingüe, es una fuente de conflictos. Pero no porque lo conflictivo sea aprender dos lenguas, sino porque vive en una situación en la cual estas lenguas son expresión de unos grupos sociales que están en conflicto. Imagínese lo que en este momento es un niño que sea bilingüe, hebreo-árabe en el Jerusalén, porque él es de una familia mixta, en un lugar donde los otros niños lo primero que le pedirán es si está de un lado o de otro. Con lo cual quiero decir que cuando el bilingüismo es conflictivo, no es porque el conocer varias lenguas sea problemático, sino porque aquellas lenguas en aquel lugar determinado están en conflicto. Las políticas educativas establecidas en España por el modelo autonómico son exportables para la futura política lingüística de la Unión Europea. Ya. Las políticas de los diferentes territorios autonómicos tienen cosas en común. He dicho ya una primera, el que propongan el conocer las dos lenguas. Y otra cosa muy importante, la renuncia a haber montado dos sistemas educativos según la lengua de los niños. O sea, haber montado, en el caso de Cataluña, una red de escuelas para niños en lengua castellana y otra para lengua catalana. Digo, es una posibilidad que en otros sitios se practica y que aquí se ha rechazado al principio. Y luego tiene variaciones de un lugar a otro. No es la misma la política educativa en Cataluña que en Valencia o que en el País Vasco, por muchas razones, porque las situaciones sociolingüísticas son muy distintas, porque la proporción de personas que hablan una y otra lengua es muy distinta, porque el prestigio social de la lengua es muy distinto. O, lo que es un factor muy importante, que las lenguas en presencia sean muy parecidas, como ocurre con el catalán y el español, o con el español y el gallego, o en cambio en el País Vasco, que son radicalmente distintas, lo cual complica mucho, como pasa en el País Vasco entre el euskera y el castellano, lo cual complica, no solo complica la educación, sino que condiciona el tipo de políticas que se pueden adoptar. Pero olvidando estas diferencias y refiriéndome solo a estos aspectos generales o a prácticas pedagógicas y educativas, como es la inmersión en Cataluña, ciertamente hay mucho que es exportable a Europa. Quiero decir, Europa en este momento se encuentra con problemas de tipo de educación de lenguas, para el cual la experiencia de las comunidades autónomas
españolas, y concretamente Cataluña, que es donde ha habido mayor, digamos, esfuerzo educativo, despierta un claro interés. Hasta hace un tiempo todo lo que se sabía sobre bilingüismo, educación bilingüe, venía del Canadá. Ahora en parte ya es lo que se hace o lo que hacemos aquí, lo que despierta el interés. Al menos para ciertas situaciones. Hay otras que son de una actualidad extraordinaria en Europa y que ni ellos ni nosotros sabemos lo que hacer, y me refiero a los inmigrantes, que se está convirtiendo en el gran problema para la educación en Europa. Pero insisto en que en este punto hay ejemplos de lo que ocurre en España que son de una extraordinaria actualidad, y esto lo notamos en la frecuencia de consultas o de interés que se manifieste. Bien, profesor, pues antes de terminar la entrevista le vamos a hacer unas preguntas de tipo personal. Vale. ¿Cuál es el momento, profesor, del que guarda mejor recuerdo? Pues la verdad, hablando honestamente, que he puesto a recordar momentos agradables, lo que recuerdo, aunque sea yo claramente un niño de ciudad, son momentos de contemplación de la naturaleza y más exactamente de ratos pasados mirando al mar. Yo he nacido al borde del mar, tengo una casa en Ibiza, y si hay algo que efectivamente me produzca una impresión de plenitud, de libertad, de satisfacción por estar vivo, es un rato mirando al mar. ¿Quién ha influido más en su trabajo? Bueno, esto también es una pregunta. Es una pregunta que hacemos a todos nuestros Sí, invitados. claro, es una pregunta de plato. Entonces, después de todo, yo me he dedicado toda la vida a dar clase en todos los niveles y en todas las formas posibles. Esto ha sido mi forma de vivir, desde enseñar a leer a soldados analfabetos en el frente hasta ser profesor universitario, me lo he pasado por todas partes. Por tanto, lo normal sería que dijese que quienes más me han influido son mis maestros, de los que guardo ciertamente en gran recuerdo. Pero al cabo del camino, yo diría, y me parece que a todos los que nos dedicamos a enseñanza pasa lo mismo, que los que más me han influido han sido mis alumnos, o al menos el esfuerzo por de alguna manera mantenerme en contacto con ellos, lo cual, entre otras cosas, es una manera de mantenerse joven. La ventaja de esto de dedicarse a enseñar es que está toda la vida uno en contacto con jóvenes, lo cual pocas profesiones lo permiten. ¿Y se arrepiente usted de no haber hecho algo? Claro, de muchísimas cosas, quiero decir, es que el día solo tiene 24 horas y el año 360 días, y el contraste entre las cosas que uno querría hacer y las que no le da tiempo a hacer, al menos a mí cada vez me parece mayor. O sea, yo cada vez querría hacer más cosas y desgraciadamente me quedan menos por hacer. Pues díganos un deseo que le gustaría que se cumpliera. Bueno, el que acabo de decir, el de la Virgen de Lourdes, por favor, que me quede como estoy, que pueda seguir trabajando como puedo hacerlo ahora, e incluso quedándome cosas por hacer, quiero decir, queriendo hacer más todavía de las que hago. De la experiencia que usted ha adquirido a lo largo de su vida, ¿qué es lo que más valora hoy? Bueno, el haber conseguido una cierta, digamos, serenidad, una cierta aceptación de la vida como es, incluso de sus propios límites, y si quieres, de ser capaz de gozar cada momento
como si fuese el más importante o el último en la vida. ¿Quiere usted hablar también de su experiencia con el bilingüismo? Pues no, ahora me has pillado por lo que haya dicho. Pero es probable que lo que yo ahora voy a decir pueda ser útil para los espectadores, en el sentido de que estamos en un mundo que nos exige saber lenguas. Que hay gente a quien esto le parece una montaña o algo irrealizable. Y yo creo que no. Y ahí va mi ejemplo personal. Entonces, yo por ser catalán empecé a hablar en catalán y esta es mi primera lengua. En la escuela aprendí el castellano, un tiempo en el cual, pues en la barriada que yo vivía, todo ocurría en catalán, pero en cambio la enseñanza se hacía todo en castellano. Esto era antes de la guerra, lo cual quiere decir que muy pronto me convertí en completo bilingüe. Pero ya en aquel tiempo, sobre todo en Barcelona, el aprender francés se consideraba que formaba parte casi de la cultura general. O sea, ya desde el primer año en la escuela ponían un poco de francés. Y mi padre, que sabía francés, además me machacaba y me obligaba a pronunciar hasta que yo me hartaba. Pero el resultado es que, bien, yo aprendí francés de joven y leía libros en francés, y en la guerra alguna vez me encontré con gente y descubrí que podía hablarles en francés, y más todavía cuando conocí a la que hoy es mi mujer, que es alemana y que no sabía español y yo no sabía alemán, de manera que hablamos en francés durante mucho tiempo. Incluso cuando ya estábamos casados escribíamos en francés, lo cual quiere decir que el francés para mí es, si no como el catalán o el castellano, casi. Quiero decir que puedo dar una clase en francés igual que en catalán o en castellano. Con el tiempo, aunque sea por el roce, más o menos, claro, el alemán lo he aprendido. Y una persona que se dedica a una tarea científica y universitaria en este momento, aunque sea a golpes, ha tenido que aprender inglés, porque si no, lo que uno no dice en inglés por estos mundos no existe. Entonces, como ves, ya son 5 lenguas, aparte que los españoles no necesitamos aprender italiano para cuando vamos por Italia, al cabo de 3 días ya entramos en una tienda. Bien, mi caso es singular. Bueno, pero en realidad, pues mis hijos también más o menos manejan las 5 lenguas, y mucha gente que ellos conocen, o yo espero que mis nietos hagan lo mismo. De manera que, como ves, mi experiencia tiene incluso un sentido pedagógico. Pues hemos finalizado la entrevista, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Tenemos que despedirnos por esta noche, pero no olviden que la próxima semana tienen una nueva cita con este programa. Hasta entonces, y que pasen buena noche.